Bien, pues vamos a empezar en este primer video hablando en un sentido general del derecho a la protección de la salud. La medicina y el derecho guardan una estrecha y antigua relación. Ya se hablaba en el código Hammurabi, en el código del rey babilónico Hammurabi, ya se hablaba de la responsabilidad médica. En este ordenamiento se contemplaba como sanción para el médico que abandonara a su enfermo y si el enfermo muriere, la amputación de las manos del médico, del curandero. Y esto lo hacía el rey con el único propósito de proteger la salud de sus súbditos, evitando que este sanador siguiera ejerciendo. Felizmente, hoy no es así. Hoy es en el artículo 4 de nuestra ley suprema, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde en el tercer párrafo de este ordenamiento constitucional se consagra este derecho humano. Dice textualmente el primer enunciado del tercer párrafo del artículo 4 constitucional: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Se estima que gozar de este derecho es indispensable para el ejercicio de muchos otros derechos, como el del trabajo, la reproducción, etc. Sin embargo, el enunciado lato, protección a la salud, ¿verdad? Pues no alcanza para reglamentar cómo es que el Estado va a proteger la salud de los gobernados en México. De ahí que se expide la Ley General de Salud. En el artículo primero de la Ley General de Salud dice: la presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, en este ordenamiento vamos a encontrar la regulación, la normatividad aplicable que se exige al Estado para garantizar el acceso efectivo de la población a los servicios de salud. En la inteligencia, que una cosa es el acceso efectivo a los servicios de salud y otra cosa es la atención médica. De tal suerte que la Ley General de Salud a su vez tiene un reglamento que se llama Reglamento a la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Así, por un lado, el artículo 51 de la Ley General de Salud establece que los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas. Este es un derecho del usuario de servicios de salud, que la atención médica que vaya a recibir sea oportuna, de calidad idónea, y a recibir un trato y atención médica profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales técnicos y auxiliares. Y por otra parte, el reglamento a la Ley General de Salud establece en su artículo 9 la atención médica, que es la que importa al profesional de la salud, no el acceso oportuno al servicio de salud o la continuidad en el proceso de la atención médica, sino dice: la atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios éticos y científicos que orientan la práctica médica. En este sentido, se ha pronunciado la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en el artículo 2 del Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Se establece en su artículo 2 principios científicos de la práctica médica, entre paréntesis, lex artis medica, el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo. De ahí que nosotros afirmamos que el extremo del deber jurídico de todo profesional de la salud
se encuentra descrito en el artículo 9 del Reglamento a la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Es decir, la atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. Léase Lex Artis Medica. En efecto, la medicina no está regulada en el derecho, sino en la propia Lex Artis Medica aplicable al caso concreto. De ahí que nosotros afirmamos que siempre que el profesional sanitario preste atención médica al usuario en el marco de los principios científicos, al rigor científico aplicable al caso concreto, entonces estaremos actuando en el marco del derecho exigible al profesional de la salud. Otra vez, lo dijimos en el video anterior, por cuanto son las patologías las que causan daños a la salud de los pacientes, la relación médico-paciente no vincula la promesa de un resultado, sino la atención médica como tal. El paciente podrá esperar un resultado, pero jamás estará en la posibilidad jurídica de exigirlo. Le llamamos obligaciones de medios. Por eso, la doctrina jurídica aceptada coincide en que el paciente podrá plantearse un objetivo del tratamiento médico, podrá esperarlo, pero jurídicamente no es exigible al profesional de la salud garantizar el resultado que se espera. Lo que sí le es exigible es prestar la atención médica de manera oportuna al rigor científico que orienta los principios éticos y científicos de la práctica de la medicina aplicables al caso concreto, es decir, la Lex Artis Medica aplicable al caso concreto. Así es que cuando hablamos de responsabilidad médica, la responsabilidad en la acepción jurídica significa el obligado, responsable del responsum, el obligado a pagar por algo o por alguien. Es decir, la responsabilidad supone un deber prescrito que el profesional sanitario, en este caso, estaba obligado a cumplir. Este deber se encuentra en la Lex Artis aplicable al caso concreto. De tal suerte que siempre que el profesional sanitario acredite que al brindar atención médica cumplió con todos los deberes técnicos y de cuidado que debía cumplir al prestar atención médica, estaremos exentos de responsabilidad, con independencia de si estamos ante un resultado no deseado en la salud del paciente. Este es el concepto general de responsabilidad médica que tiene todo profesional de la salud. Este es el extremo del deber jurídico, este es el deber jurídico y estos son los extremos que se deben cumplir. Sin embargo, hablando de procesos, hablando de demandas, hablando de quejas, no es suficiente el hacerlo, el llevarlo a cabo. Además, es necesario acreditarlo, documentarlo. La norma oficial mexicana 004 SASA 3 2012 del expediente clínico exige al profesional sanitario en todos los niveles de atención, llámese práctica institucional, práctica privada, consultorio, etcétera, cualquiera que sea la forma, exige la conformación de un expediente clínico. Esta norma oficial mexicana, esta reglamentación, esta exigencia al profesional de la salud de conformar un expediente clínico, además de los propósitos de investigación científicos y toda esta utilidad que se le da en el ámbito médico, tiene también un propósito y una finalidad de uso jurídico. Es la herramienta fundamental en la defensa de todo profesional de la salud. La nota médica, el expediente clínico, constituye un relato patográfico o una patografía del acto médico. Es en donde el profesional de la salud va a registrar las circunstancias de tiempo, modo, lugar,
los elementos con los que cuenta, con los que no cuenta, las circunstancias particulares en las que prestó atención al paciente. La clínica nos va a describir las condiciones en las que llegó el paciente, la información con la cual el facultativo tomó sus decisiones, sus consideraciones, arribó a una impresión diagnóstica, dio sus consideraciones, sus indicaciones y su pronóstico, de tal suerte que la nota médica reviste gran importancia a la hora de enfrentar una queja, una demanda y una denuncia, puesto que lo que esté ahí descrito servirá para acreditar en juicio o en proceso que la práctica profesional, la atención médica que prestó el médico fue de acuerdo a la lex artis médica aplicable al caso concreto y además que fue oportuna. Por ello, se pide que la nota médica contenga la fecha y la hora en que se realiza o que se presta la atención médica. Es indispensable tener este elemento a la hora de defender al médico de su actual profesional. Es indispensable decir, en este momento esta era la clínica, estos eran los síntomas que se estaban manifestando. Por ello se arribó a esta impresión diagnóstica, por ello se justifica esta conducta médica que se siguió, este procedimiento. Se abordó una concreta terapia en el caso de estar ante síndromes o síntomas patognomónicos, o solamente se abordó un protocolo diagnóstico para descartar, puesto que la clínica y paraclínica solamente aportaron síntomas o signos característicos. De esa manera se justifica entonces el actuar del profesional de la salud. Este es el extremo del profesional de la salud. Vamos a seguir en cápsulas como estas, cortas, para que vayamos digiriendo la información. En conclusión, el profesional de la salud únicamente está obligado en la ley a llevar a cabo una práctica médica, una atención médica, en estricto apego a los principios científicos y éticos que orientan la práctica de la medicina. A nada más. Espero sus comentarios. Si les gusta el video, denle like, por favor, suscríbanse al canal y vamos a seguir platicando en estos pequeños comentarios cortos a efecto de que podamos ir digiriendo la información y podamos irla comentando.